Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy Daisy. En el video de hoy te mostraré a cómo elaborar 10 hermosas portatarjetas de regalo con Cricut y plantillas gratis que puedes descargar de mi blog. Encuentra el enlace abajo en la descripción de este video. Estas hermosas portatarjetas de regalo las puedes elaborar para cualquier ocasión, ya sea para cumpleaños, Navidad, Día de la Amistad, bodas, etc. Y para este proyecto vamos a necesitar una máquina Cricut o cualquier otra máquina cortadora. Y si deseas agregarle detalles impresos, vas a necesitar una impresora a colores. Cartulina de tu preferencia. Esta puede ser con diseño, colores sólidos o hasta con brillo, de un gramaje alto preferentemente. Si deseas agregarle detalles impresos, vas a necesitar ya sea papel fotográfico o cartulina imprimible. Yo estoy utilizando papel fotográfico con lustre de la marca Koala. También vamos a necesitar una pistola de pega caliente o el pegamento de tu preferencia. Y para algunas de los portatarjetas regalos vas a necesitar listón. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial, así como también el de las fuentes, fondos y las 10 plantillas gratis que puedes descargar de mi blog. Y voy a comenzar a trabajar con el diseño en el programa de Cricut Design Space. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Voy a comenzar a trabajar con las plantillas acá en el programa de Cricut Design Space. Una vez que ya las hayan descargado de mi blog a su computadora, las vamos a insertar a la galería de Cricut Design Space. Para eso vamos a apretar acá donde dice subir, subir imagen, buscar, buscan el folder en donde la tienen, seleccionan y abren. La suben, la seleccionan y la insertan al Canva de Cricut Design Space. Este es el portatarjeta de regalo más básico, pero vamos a comenzar con esta. La seleccionamos, apretamos desagrupar, quitamos la marca de agua y quitamos el ejemplo de tarjeta de regalo o la escondemos. Ya teniendo acá la plantilla, seleccionamos nuevamente la plantilla y le apretamos desagrupar otra vez. Estos son cortes en donde va a ir la tarjeta de regalo. Los dejamos ahí en grupo. Ahora voy a seleccionar las líneas de doblez. Me vengo a operaciones y le voy a apretar a donde dice score, doblez. Ya tenemos ahí las líneas de doblez. Estos del centro y este de arriba son cortes, así que eso los vamos a dejar ahí. Ahora bien, la podemos cortar así como está, escogiendo un color de cartulina muy bonito o con diseño si lo desean. Pero también, como esta plantilla es más pequeña que 9.25 por 6.75, la podríamos decorar para imprimir y cortar. Voy a apartar esta capa. También podrían preparar esta capa para imprimir y cortar y luego la pegan en la plantilla de esta forma. Así no tendrían que imprimir y cortar la parte más grande. Pero ahora te voy a mostrar a cómo imprimir y cortar esta parte. Por ejemplo, te voy a mostrar a cómo agregarle fondo. La vamos a seleccionar, nos vamos a operaciones y le apretamos imprimir y cortar. Luego apretamos el cuadro de color y en vez de color le vamos a apretar pattern. Y acá seleccionamos el diseño que nosotros deseemos ponerle. Le voy a poner este.
Ahora, esos diseños de fondo, la mayoría vienen con el programa de Cricut Design Space, pero algunos que yo los he agregado. En un momento te voy a mostrar rápidamente a cómo agregar fondos a la galería de Cricut Design Space. Ahora, si te gustaría regular el tamaño del fondo, aprietas acá en el cuadro de color y le seleccionas acá donde dice editar fondo. Y lo puedes ir haciendo más grande, lo puedes hacer a un lado, lo puedes bajar. Tú lo puedes hacer a tu gusto. Y ahí está. Y antes de proceder, te voy a mostrar rápidamente a cómo agregar fondos a la galería de Cricut Design Space. Nos vamos a Upload. En vez de subir imagen, le vamos a seleccionar relleno de fondo. Subir imagen, buscar, buscas el folder en donde tienes el fondo que deseas agregar. Si te gustaría utilizar estos fondos, busca el enlace abajo en la descripción de este video. Lo seleccionas, lo abres, le cambias nombre si lo deseas, acá, y luego le aprietas Upload. Te vas al Canvas y ahora ya lo vas a tener en la galería de fondos de Cricut Design Space. Le aprietas acá el cuadro de colores, le aprietas donde dice Pattern y como ves ahí está el diseño que acabamos de agregar. Ahí está, lo único que tienes que hacer es editarla a tu gusto. Ahora acá le podrías agregar texto. Apretamos a donde dice texto. Lo colocamos acá, le cambiamos color. Y a esta le voy a cambiar fuente. Me voy a ir acá donde dice fuentes. Si ustedes pagan la membresía, ustedes tienen acceso a todas estas fuentes que dice Cricut. Pero si no pagan la membresía, no te preocupes, aprieta donde dice sistema y ahí te va a aparecer la lista de todas las fuentes que tú tienes descargadas a tu computadora. Seleccionas la que tú deseas y listo. Ya lo tenemos acá con fondo y con texto. Ahora vamos a apartar las líneas por un momento. Acá apretamos el ojito a donde están las líneas para esconderlas. Seleccionamos solo el fondo de la plantilla y le apretamos acá donde dice Flatten. Y ahí está lista para imprimir y cortar. Ahora colocamos las líneas de corte nuevamente. Seleccionamos la plantilla, apretamos acá donde dice arreglar y la mandamos hacia atrás. Ahora seleccionamos todo y le apretamos Attach. Y acá ya está lista para imprimir y cortar. Esta fue la plantilla básica. Ahora voy a pasar a la siguiente plantilla. Cuando termine de mostrarte a cómo trabajar con las plantillas, luego te voy a mostrar a cómo imprimir, cortarla y armarlas. Ahora voy a insertar la siguiente plantilla, esa ya la tengo por acá. Ahora te voy a mostrar a cómo trabajar en una de las portas tarjetas de regalo más complejas. Por ejemplo, esta es una cajita muy bonita en la que puedes poner la tarjeta de regalo y algo otra cosita si lo deseas, ya que es un poco grande. Selecciona, desagrupas, escondes o quitas la marca de agua y también la tarjeta que viene ahí como ejemplo. Ahora selecciona las líneas de doblez, te vienes a operaciones y le aprietas Score. Ya están ahí las líneas de doblez, se puede decir que ya está lista la plantilla para ser cortada en la cartulina de tu preferencia. Pero si te gustaría ponerle detalles impresos, ahorita te voy a mostrar. Esta plantilla es más grande que 9.25 por 6.75, por lo que no podríamos imprimir y cortar
toda la plantilla. Pero sí podríamos hacerlo por partes. Por ejemplo, acá estas capas las podríamos imprimir y cortar y luego agregárselas a la plantilla ya cuando estemos armando la cajita. A esta parte de acá le podríamos poner una flor o un moño y podríamos imprimir y cortar esta, o como tú lo desees. Voy a personalizar esta. Voy a apretar acá donde dice texto. Le voy a poner feliz cumpleaños. Ahora esta de arriba le voy a cambiar la fuente. Me vengo a fuentes, sistema. Y voy a buscar una fuente que se llama La Rose. Si te gustan las fuentes que yo estoy utilizando, te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción de este video. Y ahí está. Ahora le podríamos cambiar color de fondo. Le voy a poner color blanco. También le voy a cambiar color a la fuente. Ahora la selecciono y le aprieto Flatten. Ya esta parte está lista para ser impresa y cortada. Así se vería. Ahora voy a apartar estas capas y solo voy a dejar la plantilla de fondo con las líneas de doblez. Ahora voy a seleccionar y le voy a apretar Attach. Ya esta parte está lista para cortar y estas otras también. Recuerda que estos portatarjetas para regalos los puedes preparar para cualquier ocasión. Cumpleaños, Navidad, Día de la Madre, Día de San Valentín, etc. Ahora estas dos partes las podrías cortar separadas o, si lo deseas, las puedes imprimir así como están. Pero para imprimirla, recuerda seleccionar todo y apretarle donde dice Flatten. Y esta ya está lista para imprimir y cortar, pero antes quiero mostrarte ejemplos de cómo podrías personalizar las demás plantillas que puedes descargar de mi blog. Por ejemplo, esta es en la que acabamos de estar trabajando. Podrías imprimir y cortar esta parte de acá o esta parte de acá. Esta es la siguiente. Esta es otra básica, pero muy bonita. Ahora esta es una tipo bolsa que le podrías poner una agarradera acá al final y un moño para cerrarlo. Esta es parecida a la que trabajamos al principio, solo que esta tiene unas pestañas. Este es como una cajita, como un maletín. Este es otro ejemplo de cómo personalizar el portatarjeta de regalos básico, igual al que trabajamos al principio. Esta es una cajita muy bonita que la podríamos utilizar para cualquier ocasión, pero yo te agregué acá un detalle navideño de Santa Claus. Y este es el portatarjeta de regalos de árbol de Navidad. Este es un ejemplo de cómo lo podrías personalizar. En la parte de enfrente le podrías poner Feliz Navidad o Felices Fiestas y en la parte de atrás le podrías poner de quién viene el regalo. Y así también podrías personalizar las botitas navideñas. Podrías imprimir y cortar la parte de arriba y cortar con cartulina de tu preferencia la plantilla principal. Esta es una esfera navideña. En un momento te voy a mostrar los ejemplos de cómo quedan ya cortados en cartulina y ya armados. Esto es imprimir y cortar solo la parte de enfrente y voy a cortar con papel con brillo dorado la parte principal. Ahora que ya te mostré ejemplos de cómo puedes personalizar las 10 plantillas que puedes descargar de mi blog, voy a proceder a mostrarte a cómo imprimir las partes de imprimir y cortar y a cómo cortar la plantilla para poder armar los porta tarjetas de regalo. Y como voy a imprimir y cortar la parte de la tapadera, acá le voy a poner un moño.
Acá tengo ya el moño. Si te gustaría utilizarlo, te invito a que lo descargues de mi blog. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video, junto con las plantillas. Solo voy a utilizar una parte de estas, por lo que me voy a ir a Couture y voy a eliminar una. Ahí está. Y el tamaño va a ser de 6 pulgadas de largo. Eso va a ser para ponerlo acá. Asegurémonos que este esté attach o adjunto, que estos estén aplanados y nos vamos a hacerlo. Acá vamos a seleccionar múltiples formas, continuar, y primero vamos a hacer el de imprimir y cortar. Continuamos, enviar a impresora. Seleccionamos acá donde dice usar sistema de diálogo, imprimir. Acá seleccionamos el impresor que vamos a utilizar, apretamos preferencias. Yo voy a imprimir en papel fotográfico con lustre, por lo que voy a seleccionar papel fotográfico. Si estás utilizando cartulina mate, también te recomiendo seleccionar impresión en foto. Acá en tipo media, si estás utilizando papel fotográfico con lustre, selecciona papel con lustre. Si estás utilizando cartulina mate, vas a seleccionar papel fotográfico mate. Yo voy a seleccionar papel fotográfico con lustre. En calidad, selecciona alta. Y acá es muy importante asegurarte que esté imprimiendo en tamaño carta o en el tamaño que tú hayas elegido. Luego le aprietas OK e imprimir. Ahora acá vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. Por ejemplo, este que es de imprimir y cortar, voy a seleccionar papel fotográfico. Ahora este segundo, que es el moño, lo voy a cortar con cartulina con glitter. Por lo que voy a seleccionar acá, cartulina con glitter. Si no te aparecen acá, vete a buscar acá todos los materiales. Y acá te va a aparecer la lista de todos los materiales que puedes cortar con tu Cricut. Si estás utilizando una Cricut Explore Air, pon la manecilla donde dice Custom para que te aparezca esta lista acá en la computadora. Si te gustaría tenerlos en tus favoritos, aprieta en la estrellita. Ya cuando está amarillo, quiere decir que ya están acá en tus favoritos. Y así los voy seleccionando a medida que los vaya cortando. Ahora el tercero lo voy a cortar con cartulina gruesa de 100 libras. Y acá vamos a preparar la herramienta de doblez que vamos a utilizar. Yo voy a utilizar la número 1. Si tienes la Maker, podrías utilizar cualquiera de estas tres. Pero si solo tienes la Explore Air, puedes utilizar la Scoring Stylus. La Scoring Stylus la instalas en la abrazadera A. Y la 1 y la 2 la vas a instalar en la abrazadera B. Y apretamos aplicar. Ahora nos vamos a cortarla. Y la número 4 la vamos a cortar siempre con cartulina de 100 libras. Vámonos de nuevo a la máquina. Para hacer este corte es diferente ya que lleva líneas de doblez. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar la herramienta de doblez. Yo voy a utilizar la rueda de doblez.
que va en la abrazadera B. Si vas a instalar la Scoring Stylus, esa va en la abrazadera A. Ya que la máquina haya terminado de hacer los dobleces, te va a indicar el momento de reemplazar la navaja de punta fina. Ya que la hayas instalado, le vuelves a apretar el botón de proceder, el de la letra C. Y acá está ya el siguiente corte. Este es el de la plantilla principal. Ahora te voy a mostrar a cómo ensamblar los portatarjetas de regalo, comenzando desde el diseño o plantilla básica.
Y así quedan terminados los hermosos portatarjetas de regalos elaborados con cartulina y la máquina Cricut. Espero que hayas disfrutado de estas 10 plantillas y del tutorial de cómo elaborar bonitos portatarjetas de regalo con Cricut. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.